La predicación de esta mañana le he titulado Una fe de vitrina. A ver, los que somos un poco ya, que pasamos las 3, 4, 5 décadas y para arriba, lo que quieran, recordarán que hace ya muchos años existía una tienda muy famosa, bueno, todavía existe, en San José Centro, en la Avenida Central, que se llama La Universal. Y esa tienda tenía una costumbre muy bonita. En diciembre había una costumbre para los jóvenes aquí, había una costumbre en esa tienda de que tenían un área específica afuera de la tienda que se decoraba perfectamente y todos los juguetes de la temporada se ponían ahí. Era una época preciosa porque además en esa avenida central se acostumbraba a que la gente fuese a caminar y teníamos confeti. Bueno, algunos lo juntábamos del piso, ¿verdad? Pero ya de ese pecado también ya nos arrepentimos. Y entonces se lo lanzaban en la cara a las personas que pasaban. Yo no sé, los jóvenes de aquí no creo que lo hayan recordado. Eso después lo quitaron por temas de salubridad y demás, porque había gente que se le metía el confeti en los ojos. Y entonces era una crisis eso ahí. Pero yo recuerdo con felicidad cuando mi mamá me llevaba a ver las tiendas, porque era verlas, realmente no teníamos los recursos para entrar a comprar juguetes ahí. Pero uno iba sorprendido porque detrás de esas vitrinas tan preciosas, tan altas, siempre había una decoración muy hermosa, los juguetes que estaban allí. Y para nosotros era realmente un regalo que pudiésemos ser llevados ahí, luego salíamos de ahí, íbamos a comer un cono o un churro, ¿se acuerdan de la churrería Manolo? No sé si existe todavía, pero en esa época eran buenísimos, estaban rellenos de dulce de leche, eran deliciosos los churros. Bueno, qué impresionante que hoy la gente ya no compra por las vitrinas. Según los estudios, ahora la gente compra a través de aplicaciones del celular y en la modificación que ha habido a lo largo de los años, de esas últimas décadas, es que la gente modificó la forma en cómo compra. Sobre todo después de la pandemia ha habido un incremento de las compras en línea y hoy la gente casi que prefiere comprar por línea que ir a las tiendas, poniendo en riesgo negocios de tiendas como los moles, que hoy están tratando de sacar descuentos y técnicas y metodologías para atraer a la gente para poder vender e incrementar sus negocios. Hoy, los negocios también de Asia han crecido muchísimo con productos que se compran a un precio mínimo y eso hace entonces que los sistemas de importaciones se colapsen y la gente está esperando con tantas ansias recibir una cosa que vieron en la pantalla y otra cosa que después reciben físicamente, ¿no? Pero entonces queda como una sensación, ¿verdad?, comercial de decir, pero de por sí no me costó tanto. No era lo que yo esperaba, pero de por sí me costó cualquier cosa. Para aquellos que vivimos la época de las vitrinas, para aquellos que vivimos esa experiencia de que no había otra opción de comprar si no era a través de una tienda, creo que esta predicación te va a sonar porque la propuesta de esta predicación es exponer nuestro corazón y darnos cuenta qué clase de fe es la que tenemos. Si es una fe de exhibición, de apariencias ante los demás, o si verdaderamente estamos viviendo una fe genuina en lo más íntimo de nuestro corazón y delante de Dios. ¿Es acaso nuestra fe una fe de exhibición? Es la gran pregunta de esta predicación. Para que mamá me vea, para que papá me vea, para que mis hijos me vean, para que mi esposa o mi esposo me vean. ¿O será realmente esta una fe genuina que ha transformado nuestra vida y que podemos sentir la seguridad que estamos en cuentas con el Señor cada día de nuestra vida? Esta es una predicación sobresaliente porque nos va a retar a todos nosotros a experimentar un camino que Jesús señaló, criticó y juzgó fuertemente, que es el camino de la hipocresía, de la falsedad espiritual, que se nos hace tan fácil a los seres humanos manifestar, pero que es totalmente repudiado
a los ojos de nuestro Señor. Hoy hace una semana predicábamos acerca de un pasaje cuando Jesús es cuestionado por fariseos y saduceos, por fariseos y herodianos. Y Jesús defiende la verdad ante ellos. Si leyeron como se les pidió el capítulo completo de Mateo 22, se dieron cuenta que una y otra vez vinieron los cuestionamientos hasta que al final Jesús les hace una pregunta, al final del capítulo, y les dice, ¿quiénes dicen ustedes que es el Mesías? Y ellos no pudieron contestar, demostrando así una profunda y absoluta ignorancia de la verdad. Y entonces llega el capítulo 23, donde ya Jesús no se expone a las preguntas de los fariseos, ni de los herodianos, ni de los saduceos. Ahora es Jesús el que los cuestiona. Ahora es Jesús el que los confronta. Y vamos a ver hoy, en este pasaje del capítulo 23, una abierta manifestación donde Jesús señala profundamente el pecado de estos fariseos. Estos fariseos que tenían varias aptitudes que Jesús reprobaba. Número uno, había una incongruencia entre sus palabras y sus acciones. Estos fariseos eran expertos en decirle a la gente lo que tenían que hacer, pero eran incongruentes con vivir lo que decían que habían que hacer. Y si hay algo que nos reprocha el no creyente a nosotros los creyentes, es cuando ven en nosotros actitudes que nosotros decimos que tienen que vivir, pero que nosotros no estamos viviendo. Si hay algo que le parece inmoral al no creyente, y es totalmente real esto que estoy predicándoles, si hay algo que le parece inmoral a un no creyente es cuando ve a un creyente hacer exactamente lo contrario de lo que dicen que hay que hacer. ¿Y saben qué es lo bonito de esta predicación? Que todos nosotros estamos bajo esa lupa. Todos nosotros estamos bajo ese lente. No solo un pastor o una persona que se dedica a una función religiosa. Por supuesto que estamos totalmente en el foco de la atención y la gente está deseando una caída, un error, una palabra mal colocada para juzgarnos y condenarnos. Pero no solo nosotros los que nos dedicamos a funciones eclesiásticas. Es que toda la iglesia está bajo ese foco. Usted también lo está. Ante sus hijos, sus hijas, su familia, sus vecinos. Están deseando que ustedes expresen o que nosotros expresemos algo que vaya en contra de lo que ellos creen que es el evangelio, para entonces decirnos hipócritas. Y eso es exactamente lo que le pasaba a los fariseos. Estos fariseos tenían una particularidad. Le decían a la gente lo que tenían que hacer, pero no estaban realmente dispuestos a vivirlas ellos mismos. Estos fariseos priorizaban lo exterior frente a lo interior. Ellos querían dar una señal pública de piedad, de religiosidad, de pureza, pero internamente no. Internamente mostraban exactamente lo contrario, producto de su avaricia, de su orgullo, de su prepotencia, de su necesidad de ser alabado, exaltado. Estos fariseos buscaban el reconocimiento público, el que los aplaudieran, el que les pusieran el nombre, el que les dieran deditos en las redes sociales. Les encantaba ser aplaudidos, reconocidos, señalados, alabados públicamente, pero no buscaban ser agradados por Dios. Deseaban ser agradados por la gente, pero no agradados por Dios. También eran expertos en ponerle cargas espirituales a los demás, pero ellos no estaban dispuestos a cumplirlas para sí mismos. Y finalmente, quizás una de las más aborrecibles acciones de la vida religiosa, usaban la religión y la fe para beneficiarse a sí mismos.
Mucho lo que buscaban con la fe era enriquecerse, adueñarse de los demás, manipularlos. ¿Les suena parecido a algún fenómeno social, religioso de nuestros tiempos? Su objetivo era prosperar ellos mismos por encima de cualquier otra persona. Si analizamos estas características, nos damos cuenta con claridad por qué Jesús repudió tanto la actitud de los fariseos. ¿Y por qué utilizó un término contundente contra ellos? Los llamó hipócritas. Hipócritas. Y este término de hipocresía, hipócritas, que aparece en el Nuevo Testamento, tiene un origen interesantísimo cuando comenzamos a investigar, porque realmente no es un término religioso. Es un término de las bellas artes y de las artes teatrales, porque el término hipócrita significa alguien que usa una máscara. Hipócrita era aquel actor que se paraba en una tarima con una máscara para presentar su obra entre los demás. Y ese término que Jesús usa tiene ese profundo significado en el pensamiento griego. Todo esto para decir entonces que la hipocresía es en esencia vivir una actuación espiritual. Pero además, apunte pastoral, el gran riesgo que tiene este pecado es que todos somos potenciales, somos candidatos potenciales a cumplirlo. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que observar con detenimiento nuestra vida espiritual. Vamos a ver la advertencia que Jesús les hace a estos hipócritas fariseos. Vamos a estudiar qué fue lo que Jesús les dijo, por qué se lo señaló, y vamos a entender hoy, como parte de la aplicación de este sermón, cuál sería el riesgo inminente que tenemos nosotros de caer en una práctica como estas y cómo bíblicamente podemos enfrentar este pecado en nuestras vidas. Vamos a buscar el texto bíblico hoy de base de esta predicación en el Evangelio según Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23, por favor. Luego en casa lees todo el capítulo, porque no es solamente estas dos observaciones que Jesús les va a hacer. Les hace una serie de observaciones profundas. Pero hoy vamos a concentrarnos solamente en dos de ellas, por efectos prácticos de esta predicación. Mateo capítulo 23, ahora el versículo 25. Hasta el 28 leemos. Y Jesús les dijo a los fariseos, verso 25. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte, huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Increíble escuchar a Jesús con este tono confrontativo, directo, claro, contundente. No se guardó nada. Confrontó a los fariseos. Los confrontó por su hipocresía, por su doble discurso. Y lo llamativo del pasaje que he escogido es que Jesús utiliza dos figuras principalmente para señalar el pecado de hipocresía en los fariseos.
Estas dos figuras que usa son las siguientes. La primera de ellas es que les dice, ustedes limpian lo de afuera de su vaso y de su plato, pero no limpian lo que está dentro. Algo así como, ustedes se bañan, se perfuman, se ponen ropas finas, pero su corazón, sus motivaciones y sus intenciones hieden a podridumbre. Ustedes por fuera tienen apariencia de oler muy bien, de vestirse bien, se ponen guapos, pero por dentro hieden a podrido. Jesús denuncia que aquellos dirigentes religiosos daban la apariencia pública de tener una vida piadosa, muy religiosos, pero que por dentro estaban llenos de suciedad. Eran controlados por el pecado. Actuaban hacia los demás, ¿cómo? Dice Jesús, robándoles e injustamente. Eran unos pillos, unos ladrones, unos manipuladores, mercaderes de la fe, que con el discurso religioso, que con una apariencia de piedad, que con una carita de santo, diríamos en buen tico. No creo que me entendieron aquí las visitas, ¿verdad? Que con carita de santito, entonces manipulaban, y dice aquí el pecado, así abiertamente lo expresa el pasaje, porque les robaban a la gente. Eran unos ladrones en nombre de la falsa fe, de la fe falsa. Buscaban su propia gratificación sin ninguna restricción. Jesús advierte que estos fariseos eran expertos en la forma en que tenían que diezmar, vestir, ayunar públicamente, pero sus motivaciones eran egoístas. Su interés era saquear a los demás. Estos fariseos tenían como costumbre robar a las personas. Les robaban sus motivaciones y también les robaban sus bolsillos. Hombre, pastor, esto de la religión y la fe y la manipulación y la extorsión, eso no es nuevo. Efectivamente no es nuevo. Tienes que estudiar el Evangelio para darte cuenta que esta clase de maldad ha estado siempre ligada en el corazón humano. Pero ojo, cuidado. Cuidado con el dedo señalador, porque si no te conviertes en uno de ellos, no puedes generalizar y decir que todos los religiosos son un montón de mentirosos, manipuladores. Toda esa gente es, como señalan, ¿no? En redes sociales lees eso. Como juzgan de forma precipitada, metiendo a todos en una misma bolsa y condenándolos hasta la muerte. Esa es la misma actitud del fariseo. Cuando no hay objetividad, cuando no entendemos que efectivamente sí, lamentablemente, y lo lamentamos. Hay gente que usa la fe para enriquecerse a sí mismo, para manipular. Este pasaje da cuenta de eso. De hombres religiosos que utilizaban la fe falsa para poder enriquecerse, poner actos de injusticia sobre los demás con objetivos personales. Pero no podemos decir que todos son así. Estos fariseos saqueaban a la gente. Saqueaban sus ilusiones, sus motivaciones, su vida de fe y les saqueaban los bolsillos. Utilizaban una fe fingida, una fe de vitrina para obtener ganancias malavidas y así servirse a ellos mismos. Estos hipócritas estaban interesados en ser alabados, reconocidos socialmente ante los demás, con el objetivo de impresionarlos, mostrándoles esa falsa piedad. Ganaban la admiración de la gente. Y cuando se ganaban la admiración de la gente, sus aplausos, ¿qué creen? Les robaban. Por eso Jesús advierte en el Sermón de la Montaña que quienes hacen este tipo de obras ya tienen su recompensa. ¿Quieren ver el pasaje? Vamos a Mateo, capítulo 6, Sermón de la Montaña. Devuélvase unos capítulos, un momento. Mateo 6. Mateo capítulo 6, en el Sermón de la Montaña, Jesús hace un señalamiento contundente contra estos fariseos
Dice el capítulo 6, versículo 1, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. ¿Cuál es la advertencia? No hagan obras de justicia para que los vean, para que los alaben, para que los aplaudan, para buscar su reconocimiento. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Impresionante, porque el pasaje dice que sí va a haber recompensa. Pero hay una advertencia, la recompensa no se va a dar cuando la motivación del corazón es incorrecta. Cuando hay pecado en tu corazón y lo que buscas es ser alabado, reconocido. Cuando lo que buscas es ser un influencer de las redes sociales. Cuando lo que buscas es el cuadrito de YouTube de platino, de oro, de plata, no sé. Cuando tu motivación es la incorrecta, no esperes recompensa de parte de Dios. Quizá la tengas, la van a tener en este mundo, pero por cierto, es una recompensa efímera, pasajera totalmente. Pero la recompensa espiritual es eterna. Es eterna. Pero el que da esta apariencia, el que expresa esta apariencia, no tendrá ninguna recompensa. Verso 2. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles para que la gente les rinde homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve en lo que haces en secreto, Él te recompensará. Este pasaje es contundente porque además sirve para poner un principio práctico de la vida cristiana, que es ayudar al necesitado. Hagámonos la pregunta hoy aquí. Déjeme hacer una pregunta vinculante a Mateo capítulo 6. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a un necesitado? ¿Cuál fue la actitud con la que lo hiciste? ¿Qué clase de corazón mostraste? Ahora, el pasaje no está hablando de que lo escuchaste, que le hiciste una palmadita en la espalda, que le dijiste que Dios lo acompañe. Estamos hablando de ayuda económica. Es el pasaje lo que está señalando aquí. No está hablando de que lo escuchaste, oraste por él y le diste una palmadita y le dijiste que Dios le ayude. No, el pasaje es contundente. ¿Hace cuánto no sacaste de tu dinero para ayudar a alguien con una necesidad? ¿Hace cuánto? Ahora, la motivación de un creyente cuando ayuda a un necesitado no tiene que ser esta falsa piedad de decir, voy a ayudarlo porque viene la recompensa que dice Mateo capítulo 6. Porque si no, ya ahí fallaste nuevamente. Cuando haces esto con una motivación incorrecta, descubres un corazón malicioso delante de Dios. Lo que el pasaje nos está enseñando es que tenemos la obligación de ayudar al necesitado. Pero eso sí, no saques la trompeta. No te pares en la esquina del barrio. No comiences a publicarlo en redes sociales. Eso es inmoral. Eso es sucio. Y eso ya tiene su propia recompensa, dice Jesús. Su propia recompensa es que no tiene recompensa en los cielos. Pero ojo con el corazón del creyente. Ese corazón que no puede ser avaro, que no puede ser insensible, que no puede ser la frase retórica, odiosa y espantosa de, mi hermano, qué dolor lo que está viviendo, que Dios lo acompañe. No puede ser. No puede ser que nuestro corazón se llene de tanta insensibilidad, porque cuando sucede eso, nos parecemos a estos fariseos. Eso es lo que nos está enseñando el pasaje. La motivación correcta tiene que ser la sensibilidad del corazón de un creyente que se puede identificar con aquel que está pasando un mal momento en sus vidas y que entonces, en nombre del Señor, responde a esa necesidad con amor, con misericordia. Y es cierto, no solamente le vas a dar dinero, porque para eso parece ser también muy sencillo. Vas a acompañar a esa persona en el dolor.
Ah, no, para eso está el pastor, que lo busquen a él. No me deje todas las recompensas a mí. Busque al pastor. Así han llegado a decir, es que fui a hablar con fulano de tal y me dijo que viniera a hablar con usted. Y yo bendigo a este hermanito. Mis hermanos, es una gran pregunta esta mañana, esta predicación. ¿Hace cuánto nos desprendimos? ¿Hace cuándo fue la última vez? Se la estoy poniendo fácil, porque estamos arrancando el año. ¿Hace cuándo fue la última vez que ayudamos a alguien en una necesidad? Que lo ayudamos de forma integral, no solo con la palmadita, sino que también sacamos de nuestros fondos y pedimos. No, pastor, es que usted no sabe la crisis que yo estoy enfrentando. Usted no sabe las problemáticas. Nadie te está diciendo de cuánto se trata. Es más, si estás pasando una crisis y tienes la fe y la capacidad de dar al necesitado, siendo necesitado, estás mostrando una actitud de fe maravillosa, que Jesús también alabó en la figura de una mujer viuda. Pero bueno, hoy no se trata del dar, pero claro que el dar está íntimamente ligado con el corazón del fariseo, porque el fariseo daba, pero solo daba porque después iba a recoger. O sea, él utilizaba el dar con el objetivo de que lo vieran, lo exhibieran públicamente y entonces después él tuviera el valor moral para decir, traigan su bendición aquí porque vean que yo soy el que bendigo a otros. Ah, qué lindo, ¿verdad? Y entonces del 100% de lo que recibía, posiblemente daba el 10% como un experto estratega mercadológico, de dar el 10% para recibir un 90%. Así cualquiera, ¿no? Todo era un interés comercial, burdo, vacío, hueco, sin ninguna espiritualidad genuina. Pura manipulación, pura mentira, pura máscara, pura hipocresía. Volvemos a Mateo capítulo 23, que es donde estamos centrados hoy. Jesús les advirtió a estos fariseos y les dijo, fariseos ciegos, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, y así quedará limpio también por fuera. Lo estás haciendo de forma adversa. Te ocupas de limpiar lo de afuera, pero no limpias lo de adentro. No eres limpio entonces. Pero si limpias lo de adentro, por sí solo lo de afuera quedará limpio. Limpia tu corazón, limpia tus motivaciones, limpia tus intereses. Quita esa falsa justicia, quita esa cara de falsa piedad, quita tus intereses mezquinos, quita tu egoísmo, tu avaricia y tu deseo de controlar a otros. Y entonces por fuera estarás verdaderamente limpio también. La otra figura que Jesús usa con los fariseos los llamó sepulcros, tumbas. Les dice sepulcros blanqueados por fuera, por dentro llenos de huesos muertos. Vean qué interesante un dato histórico cultural de este pasaje. En el primer siglo y en Jerusalén, luego que pasaba el invierno, tantas lluvias tan fuertes, las casas, los barrios y las tumbas quedaban despintadas. Eso nos pasa a todos aquí, nos pasa a nosotros que llueve tanto en Costa Rica. Hay que estar echándole una manita de gato siempre a la casa porque con tantas lluvias hay demasiada humedad. Bueno, había una práctica establecida en la primavera del primer siglo. Había que pintar los sepulcros. Había que pintar las casas. Había que pasarle una manita de gato al vecindario para que la ciudad se viera bonita. Así que era una práctica común que en la primavera salieran los pintores. A brocha de 4 pulgadas, le pegaran una revestida a los hogares. Y las tumbas eran importantes de pintarlas.
Porque había una prescripción en la ley judía y era que nadie podía tocar una tumba si no era con fines de un entierro, claramente. Pasaje interesante que nos enseña acerca de cómo para la ley judía los sepulcros contaminaban ceremonialmente a quienes lo tocaban, es Números capítulo 19, verso 16. La ley decía, quien al pasar por un campo toque el cadáver de alguien que haya muerto en batalla o de muerte natural, o toque huesos humanos o un sepulcro, quedará impuro 7 días. Tenía que aislarse. ¿Ven qué interesante? O sea, en el pensamiento judío, nadie debía tocar cuerpos, restos de humanos muertos, ni nadie tenía que ir a tocar sepulcros. De tal forma que entonces una tarea de pintar esos sepulcros tenía, primero, como lógica, repasar lo que el invierno había provocado, pero además era una señal de advertencia de que si venía un vecino, un peregrino, y pasaba por ese lugar, observara y tuviera cuidado en no tocar estos lugares. Aquellos fariseos, Jesús los identifica con esos sepulcros. Se ven preciosos por fuera, bien pintaditos, limpiecitos, blanquitos. Eso es lo que les dice Jesús. Por fuera lucen hermosos, pero son igual que una tumba. Por dentro están llenos de muerte y llenos de inmundicia. Se caracterizan por la muerte espiritual y no respetan de forma genuina la ley de Dios que ellos mismos pregonan. Por dentro huelen a muerte, aunque por fuera se ven lúcidos, brillantes. Ahora, queda claramente contundente lo que Jesús está denunciando aquí. Esa religión falsa. Jesús señala la religión falsa. Esa religión de apariencias. Esa religión de vitrina. Esa religión de exhibición. Para que los demás nos vean. Para que los demás vean qué espiritual, qué profundo. Pero que realmente no estoy llevando internamente una vida religiosa verdadera. No estoy viviendo una espiritualidad genuina y mucho menos estoy viviendo una espiritualidad donde le rinda cuentas a Dios y donde le rindo cuentas a mi iglesia. Y entonces, como aplicación de esta predicación, yo elaboré una pregunta. ¿Por qué Jesús denunciaba la levadura de los fariseos? ¿Y qué relación tiene eso conmigo hoy? Pastor, no he entendido nada que tiene que ver esto conmigo hoy. Usted lo que se ha dedicado es a describir lo que hacían los fariseos en el primer siglo. Pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Déjeme decirle que tiene mucho que ver con nosotros. Más de lo que crees. Permítame entonces relacionar este tema con nuestra vida espiritual hoy, con lo que estamos viviendo hoy en nuestra vida religiosa, en nuestra vida congregacional, en nuestra vida de fe. Como lo hemos visto en el pasaje señalado, Jesús denuncia fuertemente a los fariseos, pues además de confrontar su pecado, también buscaba advertir a sus discípulos acerca de la necesidad que tenemos, de una genuina y sincera espiritualidad. Este pasaje tiene como objetivo señalar a la iglesia hoy acerca de la urgente necesidad que tenemos de ser honestos, responsables, sinceros y manifestar una verdadera fe
Aquí adentro, muy fácil. Allá afuera, es la tarea. Aquí adentro, facilísimo. Pero cuando voy conduciendo el auto y se me atraviesa un vecino, aquí adentro, sencillo. Pero cuando tienes una crisis matrimonial, cuando tu esposa te dice algo que te ofendió, o cuando tu esposo te dice algo que fue ofensivo, cuando un hijo te reta, yo no me reta, nada más lo puse de ejemplo de nadie se vaya a levantar a ponerle manos. Cuando tienes un vecino que te tira el agua del caño sucia a tu lado y ahí, ¿eh? ¿Te pasa eso? Cuando tienes un enemigo que te maldice, que te desea el mal en el trabajo, que te anda persiguiendo desde hace tiempo. ¿Cuál es la verdadera fe que mostramos? ¿Cuál es la verdadera fe que manifestamos? ¿Cuál es la fe que sale ahí? Ay, pastor, ¿usted cree que uno es santo? Bueno, es que si tomamos el principio bíblico de una fe verdadera, es allí donde va a ser probada profundamente. En otros escenarios lo hemos visto con temas de enfermedades, de pruebas financieras, donde somos llamados a mostrar una fe genuina en la prueba. Y ahí mostrar de qué estamos hechos. ¿Cuál es el contenido del vaso? ¿Cómo está por dentro este plato? ¿Qué es lo que hay allá adentro? La prueba, la dificultad, tiene esa habilidad. Abre el corazón directo y deja ver qué es lo que tenemos allá adentro. Es una radiografía mejor que una resonancia magnética y un TAC. Te descubre el corazón de par en par. Y lo más interesante es que no solo lo vas a ver, lo va a ver la gente que está a tu alrededor. Una genuina y sincera espiritualidad no es la espiritualidad para que otros me vean, para que otros digan qué carga, qué lindo, qué bonito, qué bien que se ve. Esta es la verdadera espiritualidad que entiende que le está rindiendo razones de forma constante a un Dios poderoso, que no le puedo ocultar nada de lo que hablo, de lo que pienso, de lo que actúo, de cómo me comporto. Yo puedo engañar a quien quiera, pero a Dios no lo puedo engañar. Tengo que despejar ese absurdo de mi mente que me hace creer que soy capaz de ocultar la inmoralidad y la perversidad de mi corazón ante Dios. Porque con Dios nadie puede presentarse así. Por eso, pienso que el antídoto, es una metáfora, de la hipocresía debe de ser una vida íntegra, donde nos desarrollamos en una práctica espiritual contundente, de rendirle cuentas a Dios y rendirnos cuentas los unos a los otros. De tal forma que el esposo rinde cuentas a su esposa a su esposo, un padre a sus hijos, los hijos a sus padres, y congregacionalmente también, donde nos rendimos cuentas. Porque la iglesia no está exenta a los conflictos, todo lo contrario, mis queridos hermanos, todo lo contrario. Pero como no podemos actuar en hipocresía, tenemos que aprender a lidiar nuestras diferencias y a manejar nuestros conflictos desde el amor y desde el respeto. Dejando el pensamiento absurdo de creer, no, yo esto no lo hablo porque ya sé lo que va a pasar. Se van a poner a favor de fulano. Eso es pura carne, mis queridos hermanos. Esa es pura hipocresía farisea en nuestros corazones. Somos llamados a ventilar nuestros conflictos y desde el amor sanar
y restaurar. No a través del chisme, no a través de los cuentos, no a través de utilizar la iglesia y las relaciones eclesiásticas como postre de cada almuerzo y cada cena en nuestra casa, porque eso es realmente farisaico. Que los puntos de unión y conversación dentro de la iglesia sea criticar a los líderes, sea criticar al pastor Daniel, sea criticar a la iglesia, en vez de preguntarse y actuar con diligencia y decir, ¿cómo puedo contribuir al desarrollo de mi iglesia local? Mira, tengo esta idea, voy a pedir una cita, voy a plantearla al consejo pastoral. Nosotros lo vamos a recibir con mucho amor, se lo digo de corazón. Porque entendimos que este es el plan de la iglesia. Porque de eso se trata la vida congregacional. Porque parte del ejercicio de rendirles cuentas a ustedes, entendimos que primero le rendimos cuentas a Dios. Pero que en ese ejercicio de rendir cuentas a Dios, tenemos que rendirle cuentas a ustedes. Preguntémonos acerca de nuestra espiritualidad. Preguntémonos si nuestra espiritualidad hoy está más cerca de ser una espiritualidad genuina y sincera versus una espiritualidad de vitrina, de apariencias, de que me vean, la cual se descubre fácilmente porque cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ¡puf!, mostramos realmente cuál es la condición de nuestro corazón. Mostramos fácilmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Una pregunta para esto es, ¿a quién queremos engañar? Sí, podríamos engañarnos a nosotros mismos y eso es muy sencillo en el ser humano pecador. Engañarse a uno mismo es muy sencillo. Engañar a los demás depende de las habilidades sociopáticas que tengas. Va a poder ser muy fácil también. Pero el camino, el llamado, lo que Dios exige, lo que Dios demanda es una necesidad de arrepentimiento. Que nos arrepintamos de la forma pecaminosa de vivir. Y recordando que es imposible engañar a Dios. Lucas capítulo 12, en el contexto del pasaje de los fariseos nuevamente, Jesús dice, mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras, y Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y lo que han susurrado a puertas cerradas se proclamará desde las azoteas. Esta historia de yo llevo un pecado aquí adentro de mi corazón, pastor, que nunca se lo he conversado a nadie y que tampoco se lo voy a conversar a usted. Entonces, ¿para qué me hizo todo ese anuncio? ¿Para qué me anunciaste todo eso? No, pastor, este pecado lo llevaré hasta la tumba. Lucas capítulo 12. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Hebreos 4:13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Contundente el verso. Eso significa que tu corazón y el mío está abierto a los ojos de Dios. Y que el pasaje que hoy hemos estudiado tiene como objetivo hacernos ver que Dios está observando nuestro corazón. Que Dios está observando nuestras conductas. Pero que nuestras conductas son una revelación de nuestro corazón. La hipocresía es quitada de nuestros corazones cuando decidimos venir al Señor y confesar
con sinceridad, humillando nuestras vidas ante Él y reconociendo nuestra naturaleza y nuestra condición de pecado. La hipocresía perderá potencia, relevancia, cuando seamos sinceros delante de Dios y rendamos cuentas a Él de nuestros pecados, de forma contundente, sincera, en vez de estar justificando el pecado, en vez de estar racionalizando el pecado, en vez de estar patologizando el pecado, en vez de estar justificando por nuestra infancia el pecado. Cuando tengamos la habilidad de ser sinceros ante Dios y reconozcamos que a Dios no podemos engañarlo y que tenemos que reconocer que el pecado es pecado y se lo llamamos así delante de su presencia, como Él lo llamó en su palabra, creo que entonces estaremos más cerca de sacudirnos este síndrome espantoso de la hipocresía religiosa que sigue atacando a la iglesia en nuestros tiempos. Según lo que hemos visto en Mateo capítulo 23, Jesús nos exhorta, ante todo, a anteponer la limpieza y la pureza de nuestro corazón, pues solo así experimentaremos limpieza en nuestro interior. Limpieza que se verá reflejada en nuestro exterior, en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestros comportamientos. Tal y como lo hemos visto, Jesús fue intencionalmente severo contra los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos ocultaban la maldad y la injusticia con máscaras religiosas. Pero Jesús fue contundentemente misericordioso con los pecadores que reconocían ante Él sus pecados y su necesidad de arrepentimiento. ¿Dónde está la clave del pasaje? En comprender que si seguimos encubriendo nuestros pecados, seremos más semejantes a los fariseos. Pero si reconocemos nuestro pecado ante Dios y ante aquellos que hemos lastimado y hemos ofendido con Él y nos arrepentimos de corazón, seremos más semejantes a los pecadores que Jesús abrazó, que Jesús permitió que le tocaran sus pies y que lo ungieran. Hoy te invito al cierre de esta predicación a que hagamos un riguroso examen de conciencia, que abramos nuestro entendimiento, que nos expongamos ante el Dios eterno y que huyamos de la hipocresía, de la falsa piedad, de la fe de vitrinas, de la fe de redes sociales. Allí, aparentar, mostrarse, es muy sencillo. Pero que escuchen, que oigan, que vean los que viven en nuestra casa, los que viven en nuestra comunidad, los que trabajan con nosotros, que somos de Cristo. Allí es nuestra tarea. Que vean a Jesús y la transformación verdadera y contundente que pregonamos decir. En eso consiste la vida de fe. Hoy termino con una petición que le hizo David al Señor en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Vamos a estar en pie y oremos para terminar. Examina mi corazón, Señor. Es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decirlo. Pero hoy apreciemos el contenido y la responsabilidad que tiene esa declaración. Examina mi corazón. Quita hipocresía, quita mentira, quita falsedad. Quita todo esto, Señor. Quiero honrarte.
quiero bendecirte. Quiero ser sincero ante ti. Cierra tus ojos conmigo, oremos. Sería muy hipócrita que alguno de los que estamos hoy aquí digamos, no, esta oración no es conmigo, dejémosela a otros. Ya eso sería un acto de hipocresía en sí mismo. Todos, y yo soy el primero que paso al frente y levanto la mano. Todos necesitamos esta oración. Todos hemos usado la fe para ser hipócritas. Todos hemos tenido comentarios de hipocresía. Hemos condenado a otros por sus pecados. Hemos señalado a otros cuando no nos hemos señalado a nosotros mismos. Hemos condenado a otros por sus acciones cuando teníamos que habernos condenado primero a nosotros por haber condenado a ellos. Así que creo que ninguno de nosotros escapa de esta oración. Con un corazón delante de Dios hoy, yo te invito a que ores conmigo. Esta oración de David es brillante. Examíname, Señor. Examíname. ¿En qué me convertí? ¿En un crítico de la religión y la fe? ¿En un crítico de las iglesias? ¿Y quién soy yo para convertirme en eso? ¿Y qué soy yo para convertirme en eso? ¿Qué autoridad asumí para condenar a los demás? ¿De qué valor me llené para tener una falsa piedad en ese acto? Condeno la religiosidad de otros siendo yo un mismo religioso, pero ahora un religioso del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Señor, hoy conoces mi corazón como nunca. Revela en mí, Señor, a mi entendimiento. Quita esa necedad que me enceguece. Quita la necedad en mi corazón que me hace ciego ante mis propios pecados y maldad. Quita, Señor, de mi vista, de mi corazón, toda aquella ceguera que me impide reconocer tu obra, tu amor, tu gracia, tu perdón. Examina mi vida, Señor, y no permitas que yo caiga en esa falsa fe, Señor, que presume una incongruencia entre las palabras y las acciones. Tengo que ser de una sola madera. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago tienen que mostrar a Cristo y mostrar su palabra y mostrar su verdad. No es posible, Señor, que lo que diga no vaya en congruencia con lo que hago. No permita, Señor, que me siga equivocando de esa manera. Hoy, Señor, has llamado a la prioridad de la limpieza de nuestro corazón. Mostrar una falsa piedad es muy sencillo. Mostrar una máscara de piedad falsa lo es. Pero mostrar una verdadera fe y una verdadera piedad desde el corazón transformado y arrepentido, esa es la misión que nos corresponde abrazar y seguir para que realmente podamos impactar a este mundo y ser sal en esta tierra. Ayuda, Señor. Ayúdanos a huir del reconocimiento y de los aplausos. Ayúdanos a huir de los me encanta y de los que me gusta, de los deditos arriba, de los cuales están hoy obsesionados tantos, que buscan, Señor, congraciarse con los demás, pero no contigo. Una cosa es necesaria, y esta es agradarte a ti, en lo público y en lo privado. Cuando otros me ven, cuando nadie me ve. Apártame, Señor, de esa práctica inmunda de condenar a otros cuando no hemos sido capaces de condenarnos a nosotros mismos. De poner pesos de pecado en otros cuando no hemos sido capaces de ver nuestro propio peso de pecado. De ponerle cargas religiosas a los otros que nosotros tampoco estamos cumpliendo. Apártame de mí. Aparta de mí esto. Y finalmente, Dios mío, guárdanos de ese cáncer en la iglesia contemporánea, el cáncer de usar la fe para propios beneficios.
Te lo suplico en el nombre de Cristo. Que la única motivación de servirte sea tu reino y tu verdad, Señor. Que no sea el dinero, que no sea el orgullo, que no sea la fama. Quiero servirte porque tú me serviste en la cruz del Calvario, dando tu muerte que me dio vida, tu muerte que me dio esperanza, tu muerte que garantizó mi resurrección en el día postrero. Por eso es que quiero servirte, por amor a ti y por amor a este mundo que necesita el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. El aplauso es para Cristo y su palabra.